Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú limpiando a este siervo tuyo. Si hay algún impedimento, Señor, quítalo. Limpia estos labios de barro, limpia mi corazón, mi alma, mi espíritu. Perdóname cualquier pecado, Señor Jesucristo. Hazme digno de compartir tu palabra en estos momentos y que tu palabra llegue donde esté la necesidad, comenzando por este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. El Dios de nuevas oportunidades. Quiero animarte a que sepas que sirves al Dios de las segundas oportunidades. La Biblia cuenta muchas historias de personas que, como tú y yo, necesitaban una segunda oportunidad y Dios la concedió. Job 33:14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra, apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. En la descripción única de la parábola del hijo pródigo, el escritor Lucas examina los roles o papeles que desempeña cada personaje de la conocida historia y describe las lecciones provechosas que podemos aprender de ellos. El objetivo de la parábola es que cada uno se encuentre a sí mismo en el hijo inmaduro, habido de toda clase de aventuras que conducen a la derrota y la pobreza, despilfarrador, o quizás en el hijo egoísta, envidioso y egocéntrico, y reconozca de nuevo al único que puede perdonar todo pecado, sanar todo dolor, cerrar toda herida y restablecer completamente todo. Ese es nuestro maravilloso Padre Celestial y misericordioso. No importa qué tan lejos se haya usted alejado, usted que me está escuchando, ni cuán desterrado esté de las bondades del Eterno. El Señor Jesús todavía le da la bienvenida a casa cuando viene a Él por fe. Él le ofrece una nueva oportunidad y le brinda un nuevo comienzo. Un comienzo que no tiene fin. Le vuelve en sí, le trae al hogar de nuevo, goza de su favor y le confirma como heredero. No importando la reacción de algunos que creían estar firmes en la lealtad, que no están de acuerdo y que se creen mejores que el restablecimiento completo en gracia y perdón. El Dios de nuevas oportunidades nos ofrece la forma de aprender lecciones valiosas a partir de la parábola más memorable que salió de la boca del Señor y Maestro, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tendremos que recordar el increíble amor de Dios y su gracia, en la medida que se ve retratado en esta historia del Hijo que logró una oportunidad más en la vida. Este excelente Maestro, lleno de gracia y verdad, nuestro Señor, ha logrado una obra maestra que nos ofrece esperanza para el futuro.
Él conoce los corazones y sabe quién es sensible a su voz. No a la comodidad ni el confort adquirido solo porque somos hijos, no. Cada vez que leamos estos textos del Hijo Pródigo, lo que debemos tener en cuenta es que no son los méritos nuestros, sino la manera y la condición en que estemos dispuestos para oír su voz en medio del quebranto, en medio del dolor y en medio del desamparo. Si usted ha dejado el camino de la gracia y piensa que ha ido demasiado lejos, o necesita recordar simplemente la misericordia y el amor de Dios, este pasaje del Hijo Pródigo le proveerá una buena dosis de aliento. El Padre está esperando recibirle. Recordemos eso. El Padre está esperando recibirnos. Él está listo para darnos una nueva oportunidad. No cualquier oportunidad, sino la mejor oportunidad. Presentarle como el Hijo amado que debía estar cerca suyo. Cerca del Padre de las luces, de toda bondad y misericordia, del Padre de todo don que desciende de lo alto. Hay plenitud de gozo, victoria, triunfo asegurado y restablecimiento completo de su perdón y gracia. Todo lo que el Padre tiene preparado para nosotros, al acercarnos confiadamente a su trono de gracia, trae esperanza a aquellos que están a punto de rendirse y ofrece respuestas a los siguientes interrogantes. Preguntamos, ¿puede Dios usar la enfermedad para bendecir a alguien o a una familia o para lograr un propósito a fin de que conduzca a decisiones y caminar recto? ¿Es la enfermedad sinónima de pecado o puede ser usada por Dios como un elemento que al fin de cuentas se convierta en bendición? ¿Puede alguien caer en lazo repentino, en desgracia, perderlo todo, levantarse una tormenta fatal de un momento a otro en su vida, familia, empresa o vecindad? ¿Puede alguien pasar por una separación definitiva? ¿La pérdida súbita de un ser querido? ¿O quedar cesante en su trabajo sin razón alguna? Preguntas y preguntas y preguntas. Cuando las situaciones se presentan como ataques furtivos del enemigo de nuestras almas, o quebranto repentino, o lo que Dios permite que nosotros sintamos que no tiene sentido, ayuda también a los creyentes a evitar la barrera de la tradición, que asegura que a nosotros que hemos sido fieles y leales, no nos toca el vendaval, el turbión. Es decir, la sensación incierta de que Dios nos ha abandonado en medio de las tempestades de la vida. El anhelo de glorificar a Dios, reconociendo su soberanía y bondad en medio de la tormenta, es lo que hace que el Señor despierte ante nuestro clamor y calme la tempestad. El deseo de animar al pueblo de Dios al demostrar Cristo su poder y control de las cosas, basado en los relatos de las Sagradas Escrituras, que todavía y siempre tiene dominio de nuestras vidas, que nos ama con amor entrañable y que obra en todas las situaciones de la vida para nuestro bien, es lo que hace que vengamos dispuestos a nuestro Padre Celestial para decirle: Señor, estamos en tus manos. Señor, somos tuyos. Señor, haz con nosotros conforme a tu preciosa y divina voluntad.
El lector cotidiano de la Escritura y constante creyente en la oración observará que lo escrito incluye abundantes lecciones del Dios que se manifestó en carne. Y estando en la condición de hombre, soportó la burla, soportó el menosprecio, soportó la tentación, soportó el dolor, soportó el quebrantamiento, soportó la discriminación, soportó la censura, soportó el rechazo, soportó la tristeza y soportó otras cosas más para que nosotros nos acercáramos confiadamente al trono de gracia y encontrar ayuda para el oportuno socorro. Hebreos 4, 15, 16. Sin embargo, el libro sagrado llamado Biblia no es solamente un resumen de las opiniones de otras personas que vivieron los sucesos acaecidos durante 16 siglos. Las convicciones básicas que se establecen en estos capítulos son el resultado de la inspiración y revelación de su autor, el Espíritu Santo, realizado durante un largo periodo de tiempo, para que nosotros conociéramos bien la historia de la salvación. Le damos gracias a Dios por haber leído y obedecido de corazón estas verdades por su gracia, pues poder saber que leemos con libertad las Sagradas Escrituras, conociendo que en otros países acarrea persecución y muerte, hace que cuando experimentamos adversidades en nuestras vidas que solo Dios y nosotros sabemos, al terminar de leer cualquier pasaje de consolación y fortaleza de este precioso libro, hace crecer nuestra fe y sentimos que somos sanados de todo lo que hemos venido padeciendo o sufriendo. Pues ahora sabemos con certeza y sin duda alguna que nuestro Dios está en control de nuestras vidas, de lo bueno y de lo malo, y no nos dejará a la deriva. Este libro de la Biblia, que contiene un mensaje vivo y eficaz, Hebreos 4, 12, 13, nos enseña que Dios es soberano en cada dificultad y angustia propia de todo ser humano. Guiándonos a descansar o reposar en Él y obtener así una vida de gozo en medio del dolor. En su primera aparición completa de lectura titulado Nuevo Testamento, a finales del siglo I, las iglesias que estaban siendo asediadas por toda clase de pecados y herejías, la palabra escrita los ayudó a captar de manera profunda la magnitud de advertencia ante el tiempo que debían afrontar durante las persecuciones que vendrían en el Imperio Romano contra el cristianismo. La victoria del Señor Jesucristo sobre el enemigo de nuestras almas, sobre el mal, sobre los malos gobiernos e injusticia, estaban siendo establecida sobre la victoria obtenida después del agonizante sufrimiento físico, emocional y espiritual que el Señor Jesús soportó en la cruz del Calvario. En este libro sagrado, el Espíritu Santo usa conceptos que al ser examinados nos muestran un sufrimiento extremadamente analítico, científicamente, como lo fue sudar gotas de sangre y estar expuesto a la agonía de la crucifixión, unido al análisis doctrinal que nos conduce a examinar otro aspecto del sufrimiento y la muerte de Jesucristo. El alcance de su sangre derramada que fluye a nuestro favor no solo nos salva, sino que sana completamente al ser humano.
Basados en las promesas maravillosas del Evangelio, la Biblia nos guía a conocer el secreto de la victoria sobre nuestra naturaleza carnal mediante la sangre preciosa del Señor Jesús. Partiendo de las enseñanzas derivadas de los sacrificios ofrecidos en el Antiguo Testamento y su exacto cumplimiento en Jesucristo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, conocemos el valor, conocemos el precio y conocemos la bondad inmerecida de Dios nuestro Padre al no escatimar a su Hijo en propiciación por el pecado de todos nosotros. Ante tan maravilloso testimonio de entrega, solo nos queda una sola alternativa: amarle y servirle incondicionalmente. Los que hemos experimentado la paz, el gozo y la gracia de Cristo, ¿acaso estamos sufriendo hoy por un ser querido que está descarriado? No vemos esperanza en alguien que no vemos esperanza en alguien que no muestra signo de cambio, de arrepentimiento o de vuelta a la cordura. Llevamos tiempo intercediendo por una transformación de mente, corazón y alma en alguien en particular, manteniendo una luz encendida en la ventana de la esperanza, aguardando el regreso de estos que amamos o apreciamos. Como orar sin cesar por los hijos pródigos nos recuerda que para aquellos de fe la victoria está siempre a nuestro alcance y que nuestros seres queridos están siempre en la presencia de Dios y en nuestros corazones. Estimado amigo que me escucha, te pregunto, ¿ha descubierto usted los secretos de las grandes intercesores de la historia bíblica y de la iglesia? ¿Sabe cómo adorar a Dios en oración a pesar de las pruebas y complicaciones cotidianas? ¿Anhela usted conocer y experimentar su presencia permanente en medio del valle de las sombras? ¿Ha descubierto las bendiciones de orar a favor de otros con insistencia, ruego y súplica? Los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles, el libro de los Salmos, el libro de Proverbios, el libro de Lamentaciones y otros pasajes que presentan oraciones, ha sido por mucho tiempo un clásico devocional de la literatura para aprender a orar con sabiduría. Ahora, existen más ejemplos de oración cuando Dios ha respondido en dar nuevas oportunidades al hombre, condensadas en las mejores reflexiones en un solo volumen de 66 libros. En amplios y concisos consejos, estos pensamientos devocionales contienen lo mejor de las enseñanzas de esperanza y expectativa en el poder renovador del Espíritu Santo, escritos en la madurez de cada uno de sus escritores en su relación con Dios o experiencia en la vida con Cristo. Aprovechando las oportunidades de Dios, usted encontrará el valor de la oración y la intercesión en su vida personal y cómo pueden ellas afectar su entorno laboral, familiar y comunitario. Sentirnos restablecidos por Dios nos animará a tener fe y esperanza para así descansar en la voluntad soberana de Dios. Él levanta al justo, no lo dejará caído para siempre. Salmo 55:2. Conociendo a Dios íntimamente y sus oportunidades maravillosas, la Escritura presenta la relación y comunión que debe tener cada creyente con su Padre Celestial y los dones que Dios le ha dado a cada uno. Descubramos la emoción de un nuevo comienzo cuando, sin esperarlo,
Dios se mueve repentinamente en nuestra vida, en su vida. También se sorprenderá o nos sorprenderemos de las características de Dios mientras usted y yo le permitimos que nos guíe por las dificultades de la vida, sean grandes o pequeñas. Los dones especiales que Dios imparte para dirigir, proteger e investir de poder a los creyentes en sus vidas diarias son el resultado de la obediencia. Esperar en Dios, saber esperar en Él, es tener seguro un nuevo propósito divino cuando le permitimos que Él nos dirija en cuerpo, alma y espíritu al lugar que Él desea que vayamos para hacer luz a los demás. Este libro amado, llamado Biblia, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué debo hacer para ¿Qué debo hacer para agradar y tener intimidad con Dios en esta nueva etapa de mi vida? ¿Cuáles son sus exigencias para no torcer a la derecha ni a la izquierda? ¿Cuán lejos queremos llegar en conocer a Dios? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos guía a toda verdad, nos encaminará para poder encontrar una relación única y maravillosa con Dios. De tal modo que no solamente se nos concederán dones, virtudes de lo alto, sino que haremos grandes cosas con su poder y en su nombre. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret, por darme permiso de compartir tu palabra. Te pido en tu nombre que tu palabra llegue donde esté la necesidad, comenzando por este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.